son los rostros de algunas de las miles de víctimas de Pablo Escobar. Miles de inocentes, humildes, anónimas, policías, padres de familia, vendedores, niños, ancianos, mujeres, colombianos. En total, dicen algunas cifras, fueron 10.000 las víctimas mortales del terror de Pablo Escobar Gaviria. La mayoría de ellas ejecutadas en esa década de los 80 y principios de los 90, que algunos llaman los años de la peste. Para la memoria del país, para las nuevas generaciones, para sus hijos, contamos esta historia trágica que a veces pretenden que se nos olvide, o es peor, que algunos quieren repetirla. Aquí no gana nadie, todos somos perdedores. Yo, por ejemplo, vi a mi gran Dios, a mi líder, en un ataúd, lo vi por la televisión. Yo primera vez que lo veía porque cuando lo mataban yo estaba preso. Y vi que un sobrino fue a robársele una muela a mi Dios, y yo lo vi muy feo. Entonces yo dije, si este hijo de puta es el Dios mío, estamos en la olla. No hay nada, estamos peleando por ídolos de barro. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Mucha atención, urgente. Hace pocos minutos un avión de Avianca cayó en la zona rural del municipio de Soacha. Las primeras informaciones indican que no hay sobrevivientes. ¿Viene a buscar algún familiar? Sí, un hijo. ¿Cómo es el nombre de él? Ramiro Ortiz. ¿Cuántos años tenía? 26. ¿Hay confirmación que él tenía en el vuelo? Pues hasta ahora sí. Los 107 cuerpos destrozados fueron colocados en bolsas de polietileno para su posterior reconocimiento por parte de 5 médicos legistas y jueces de instrucción criminal. Camargo. ¿Cuántos años tenía? 45. De la familia no iba sino él. ¿Qué le han dicho aquí las autoridades? No, que no han encontrado papeles ni nada, que hay que esperar. Qué horror, qué tragedia. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, acaba de explotar un avión en el aire. Y yo me imaginé, pues, en la China. Nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros. Mis ilusiones y todos se fueron ahí. Mi vida se partió ahí. Ahí se partió, me mutilaron la vida. El atentado ocurrió un día lunes a las 7 de la mañana, 7:10 de la mañana. Entonces, el día martes nos acercamos a Medicina Legal porque se supone que ya empezaban a traer allí los restos. Los restos de nuestros familiares fueron traídos en una volqueta y fueron volteados allá en Medicina Legal. La volqueta levantó eso y caían todos los restos ahí en Medicina Legal, para luego ellos empezar a separarlos en bolsas transparentes. Iban sacando ahí en bolsas transparentes lo que los familiares podían identificar. Me entregan un cadáver, con esos todos entregaron los ataúdes sellados, entonces yo no podía ver si realmente la persona que habían encontrado, los restos que habían encontrado pertenecían a mi esposo. Nosotros hicimos el entierro, eso fue tal vez el miércoles que nos lo entregaron. Cuando Medicina Legal llama de nuevo, ya que Registraduría levantó el paro, entonces Medicina Legal, saturada de cadáveres porque en ese momento había explotado la bomba del DAS, les empezaron a llegar todos los cadáveres de la bomba del DAS y entonces tenían urgencia de sacar los que tenían allí y llamaron para identificar el otro cuerpo y nos encontramos con que él estaba entre esas personas.
Y después que nos entregan el segundo cadáver, salimos con los restos de él, supuestamente, y que era la persona completa, y ya nosotros hicimos un segundo entierro, cuando ya estábamos seguros que esa persona era mi esposo, porque él sí quedó completo, pues en mal estado, obviamente, pero completo. Y nunca he podido identificar quiénes son los verdaderos familiares de la persona que está enterrada allí. La verdad no lo hemos sabido, creo que es la parte que nos falta para concluir esto, porque nuestra vida se queda interrumpida ahí en el tiempo, o sea, ha transcurrido, pero nuestra vida real quedó ahí en ese momento. La violencia me lo arrebató. El misterioso Santo Domingo no viajó y al parecer Prieto llevó la bomba. Según las primeras investigaciones, puede que no se trate de dinamita, sino de un explosivo plástico. Esto explica por qué los rayos X no detectaron la bomba. Y la guerra es una bola de nieve, entre más enemigos mata usted, más enemigos consigue. Y usted va acumulando más enemigos, entre más mata, y usted no puede parar. Eso es como el que es adicto a la droga o al cigarrillo o al tinto. Había un raro ambiente de tensión y como que se presagiaba algo malo. Más de 10.000, 11.000 personas había en la Macarena ese día. El coso era para 10.000 y le metió por lo menos 11 personas. Bueno, entonces estalló a las 6:15 de la tarde, ya habíamos salido de la corrida, cuando estalló la potente bomba de 500 kilos, mandada por Pablo Escobar. Mucho humo, muertos en el río, vuelto en llamas el río Medellín, muchas personas quemadas. Al frente de en la Macarena, todo el piso de la Macarena, quedó estampada una persona. De la explosión después del impacto, ¿sí? Y bueno, estoy en el mundo de movimiento, recogiendo heridos y muertos. Yo desperté y lo primero que preguntara que qué había pasado. O sea, que qué había pasado. Entonces las enfermeras dijeron que ha sido una bomba. Y yo no me podía ni mover. O sea, parecía un monstruo. Las manos eran... Yo no veía lo hinchado que estaba. No podía mover las piernas. Yo, ¿qué pasó? Que no, que me ha cogido un carro bomba. Y de ahí en adelante, estuve mucho tiempo hospitalizado. Y de ahí en adelante cirugía, dele, regándome a salvar las piernas.
No sacarle tanto el cuerpo a eso. Y me figuró, por estar, pues, me tocó cerquita un comando de policía. Subía para el comando. Estuve 7 años, por decir 7 años, semi-inconsciente. No me daba cuenta de nada en esos 7 años. En ese momento, en ese vaivén de que mi señora se moría y no se moría. Ella quedó muy más mal que yo, porque ella nunca volvió a saber de ella. Como semi-inconsciente, decía cualquier palabra, semi-inconsciente, pero no volvió a saber de ella mucho, porque no tenía habla, no tenía manera de otra cosa. Y así duró 16 años y medio. Ya con los años, yo al pie de ella, perdón, al pie de ella la tuvimos hasta que murió. Llevo 35 cirugías, ya como estoy. La columna mala, el otro pie, ¿sabes? Me volvió nada. Me cambió la vida totalmente, me la destruyeron. Estábamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios teníamos que matar 1000 inocentes, no había ningún problema. ¿Sabe qué, gringo? Deje de fregar tanto, que ustedes lo que pasa es que están secuestrados y nosotros somos del cartel de Medellín. Todo el tiempo nos movieron de como en un cuartico cerrado, encadenado a una cama, los 9 meses. Tenía una metralleta y permanentemente iba apuntando. Empezamos a recorrer la ciudad, me imagino a toda velocidad, y fue como durante una hora y media de camino, en que era pavimentado, en que era destapado, en que yo iba esposado, y todos los golpes, pues uno ahí era donde lo sentía, hasta que llegamos al lugar donde me llevaban. Me bajaron vendado y me llevaron a un cuarto en que había una cama y un televisor y un radio. Lo vemos desde el punto de vista de periodistas, de que tenemos, o sea, que es nuestra noticia, que tenemos nuestra noticia, que no la podemos publicar, que no la podemos dar a conocer, y que como cualquier persona que fue víctima de Escobar, pues nos tocaba a nosotros en ese momento vivirlo en carne propia. Había muchos momentos muy difíciles donde ella además generaba unas controversias o unas reflexiones que llevaban a hacerse unos interrogantes, donde muchas veces pensaba que iba a morir, muchas veces pensaba que nunca iba a salir, pensaba que ya nadie estaba luchando por sacarla del cautiverio. No obstante, ella siempre recordó y decía que sabía que su mamá, mi abuela Nidia, nunca iba a abandonar la lucha por sacarla de allá.
parecía que en diciembre los iban a liberar a todos. Y ella anhelaba que llegara a diciembre para que la liberaran, pero además para alcanzar a estar el 24 con sus hijos. Y es desgarrador ver cómo día a día escribe, hoy no fue, hoy no fue, hoy no fue, y como finalmente se acaba la Navidad, se acaba diciembre, comienza enero, y nunca la liberaron. En circunstancias como esa, uno hace lo que sea necesario para llegar, para buscar la liberación de ese ser querido o compartir, como yo quería con ella, esos momentos duros. Detrás de esas muertes, por ejemplo, la de mi mamá, había una historia. Ella no fue una secuestrada simplemente política por ser hija de un expresidente. Ella tenía una causa de país, tenía una causa política. La muerte de un hijo, y en circunstancias como esas, solo quienes lo han padecido pueden saber qué es lo que se siente y además cuáles son las consecuencias que a través de la vida quedan. Ella no era una persona tranquila, apacible, amable, muy poco, nunca le levantó la mano a un hijo, siempre fue un papá cordial, nunca dictó, digamos, clase de cómo se debía actuar, sino que con su ejemplo lo hacía. Antes que a un periodista, antes que a un ejemplo de vida, pues a nosotros nos mataron a nuestro papá, ¿no? Y pues eso es lo más terrible que le puede pasar a uno en la vida. Un hombre que lo que siempre trataba de hacer a través de sus escritos o a través de sus palabras era demostrarle o mostrarle a cada periodista que trabajaba con él o a cada persona que lo veía ahí, es que el periodista era un privilegiado. Tener la oportunidad de tener un medio para decir lo que él pensaba y decírselo a millones de gente, millones de audiencias, pues eso implicaba una responsabilidad muy grande. Entonces había que hacerlo con todo profesionalismo y tratando de luchar para que las cosas se dijeran a través de la verdad de los hechos. Entonces él vio que se venía pues un monstruo impresionante y así lo dijo. Yo sí creo que él fue la primera voz, podría yo decir, que se alzó contra el narcotráfico y anunció, digamos, los peligros que corría este país si no paraba el narcotráfico, digamos, si no se paraba, digamos, de frente en contra de ese fenómeno. La historia dice que fue el haberle cortado la carrera política a Pablo Escobar lo que lo puso en la mira, ¿no? Con aquella vieja historia que había publicado El Espectador de un caso de narcotráfico de él y haberla reproducido cuando él ya era congresista, con lo cual pues perdió la investidura y tuvo que renunciar. Pero digamos que eso no fue lo único, siempre en sus editoriales, en sus columnas, en el manejo también de la información del periódico, pues siempre, digamos que tuvo presente el peligro que era para este país, pues que siguiera mirando para otro lado mientras surgía un fenómeno como el del narcotráfico. Yo creo que la suma de todo ese trabajo de tantos años pues fue lo que llevó a la muerte de don Guillermo. Cuando llegó la noticia nosotros nos miramos todos
pues asombrados. Y muchos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Y no pensamos que hubiera pasado eso. Pues perdí la mitad de la existencia porque la otra mitad está en mis hijos, que ha sido la mejor compañía, y en toda esa cantidad de nietos que han ido llegando, que si algo me duele de que no esté Guillermo aquí es que no los pueda disfrutar. De resto pienso que Guillermo se libró de muchas cosas muy desagradables y muy tristes que han pasado en este país, debido en parte a que no se hizo caso a lo mucho que le advirtió. Lo único que hemos pedido nosotros siempre durante todos estos 25 años es que se haga justicia, ¿no? Pues ya con los autores intelectuales pues no se podrá hacer porque no están. Pero por lo menos que se quede establecido qué fue, cómo fue, qué sucedió, que no prescriba hasta que no se descubra toda la verdad, ¿no? Supremamente doloroso y traumático, pues una cantidad de asesinatos, de amenazas a todo juez que enfocó la investigación hacia Pablo Escobar, el abogado de la familia, fue asesinado, magistrados, fue un caso lleno de dolor y de muerte que finalmente pues la familia Cano decidió abandonar porque no se justificaba seguir en esa investigación para traer más muerte a este país. Ahora pues sí, ahí está el intento de revivir todos esos hilos que no se quisieron jalar en aquel momento y que las personas valientes que lo hicieron pues terminaron o asesinados o con familiares asesinados o en el exilio. Pero realmente pues no hay muchas esperanzas de que ahora 25 años y más después vayan a hacer lo que no se hizo en su momento. El sacrificio de Guillermo no creo que haya servido, porque si uno ve lo que ha pasado en este país, cuando medio Senado y media Cámara están en la cárcel, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no hicieron caso? ¿Por qué no pensaron un poquito en Colombia en vez de su propio beneficio? Estábamos en la finca de Jorge Luis Ochoa Vázquez en Bolombolo, Antioquia, celebrando porque el patrón compró el conjuez que dirimió el empate en la Corte Suprema de Justicia. Cayó la extradición. Estábamos celebrando ahí mariachis, la niña en la piscina, en pelotica, estaba Jorge Luis Ochoa Vázquez, estaba el mexicano, estaba Pablo Escobar, estaba la Yuca, estaba Fabio Ochoa. Estábamos celebrando ahí mariachis, la fiesta, tan. La fiesta duró ahí cuando traque. Al otro día se pronunció el presidente de la República. Me parece que fue el doctor Vigilio Barco, si no me acuerdo bien. La declaró por vía administrativa la extradición, abrió otra puerta a la extradición, como si don Guillermo Cano estuviera en la fiesta. Al otro día nosotros todavía en la finca, sacó un titular que decía, se le aguó la fiesta a los mafiosos, eso le costó la vida a don Guillermo Cano. Porque en el momento que se supo que el presidente había montado la extradición ya por vía administrativa, la fiesta se pararon los mariachis, las niñas se colocaron el brasier, cara larga otra vez, todo el mundo con el fusil en la mano, o alerta a los cordones de seguridad, porque podía entrar la policía, porque ya podía capturar a alguien para extraditarlo.
pero sí sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas vilmente. ¿Eso afecta de alguna forma la libertad de prensa en Colombia? Claro, desde luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Juez o magistrado, el que abriera una investigación, porque en esa época no habían fiscales, jueces de instrucción criminal, juez que abriera una investigación contra Pablo Escobar o Jorge Luis Chávez, que era hombre muerto. El coronel Ramírez, que fue el que descubrió Tranquilandia, le abrió una investigación a Jorge Ochoa y a Pablo Escobar, hombre muerto. El periodista del periódico El Espectador que está investigando la muerte del juez, hombre muerto. Y así le cuento 100 veces la que quiera. Marzo de 1984. La policía encontró el laboratorio de Tranquilandia en los Llanos Orientales, el más grande en la historia de la coca. Producía 7.000 libras de cocaína al mes. Una patrulla de helicópteros comandada por el coronel Jaime Ramírez, quien fue asesinado posteriormente, arrestó allí más de 40 personas. Yo me acuerdo que solo sentía el olor a la pólvora, la sangre. Yo sentía que no podía levantar la cabeza, porque si no, yo veía los tiros que pasaban de un lado al otro a través del carro. Cuando fui a abrir la puerta me encontré con un asesino que me pone la ametralladora frente a mí, al pecho, y le supliqué que por favor no me matara. Entonces él desistió de seguir ahí y se fue a donde estaba Jaime, que él estaba recostado, pues herido, yo creo que ya estaba muerto, mas sin embargo él llegó y le hizo un disparo en el oído para rematarlo. Estaba arreglando y en la puerta del vestier se paró y se quedó mirándome y me dijo: ¿sabes una cosa, Leito? Hoy tengo necesidad de decirte algo. Quiero decirte que te quiero entrañablemente. Y yo no sabía, ese día yo de verdad no entiendo, no sabía qué hacer para decirle no se vaya, espérate. Cuando yo lo vi desde la ventana subirse al carro, mire, yo sentí un desasosiego, algo impresionante. Él siempre se despertaba y ponía RCN, me acuerdo tanto. Cuando a los minutos se levantó mi hijo, entró al baño. Cuando a los minutos oí la voz de Juan Gosaín dando el extra. Te juro que hasta ahí llegó mi vida. Lo que yo sentí fue algo espantoso. Fue tan desgarrador que mi hijo en el baño dijo: mataron a mi papá. Este chiquilín se arregló, salió rápido del baño. En ese momento ya yo había perdido el sentido. Me levantaron, me levantó, me arregló, y cuando yo como que volví en sí, yo decía: no, ¿qué es lo que me está pasando? Él había apagado el radio. Dijo: mamá, tú no puedes ser inferior a mi papá. Tú tienes que seguir con la misma fuerza de mi papá. Empezaron a llegar los vecinos, empezó a llegar todo el mundo. Yo decía: no, yo estoy viviendo una pesadilla, esto es una pesadilla. El criminal no se sacia, porque Pablo Escobar ya había ganado la guerra contra el Estado. Arrodilló la República de Colombia, los tres poderes del Estado. El cuarto, que es la prensa, también lo arrodilló, a punta de bala.
Entonces yo le dije que quién me tenía, entonces me dijo que no, que cuando llegara a la casa él me iba a decir. Y la sorpresa fue esa. Yo ya lo vi a mi esposo, ya le habían dado mucha bala, que se estaba deslizando por el mueble cuando mordiéndose la lengua, y yo, ay Dios mío. Que mami, no le hace que usted quede inválida, pero usted está viva. Usted me está hablando, en cambio de mi papá no. Él iba encima del papá y del tío, o sea, de mi hermano, al que también mataron. Pues recordar esto es muy triste. A pesar de que han pasado muchos años, pero es muy triste. Como el vivir uno solo desde tan joven, con un hijo. Mi hijo quedó de 3 años. Y saber que tenía que dejarlos para llegar aquí a la ciudad a trabajar. Imagínese usted, mujeres embarazadas. ¿Cuántos niños no conocieron a sus padres? ¿Cuántos, y inclusive los míos? Si el niño menor quedó de 20 meses. Es algo que no se olvida, es algo que siempre tiene uno presente todos los días de su vida. Y más al ver a mi hijo ya tan grande y ver lo que él sufrió, porque mi hijo pequeño sufrió mucho, porque él le hacía falta como tener ese calor ahí de un padre, como de una persona que estuviera dirigiéndolo, aconsejándole, y no lo tenía, me daba mucha más rabia todavía. Es muy triste que ellos hayan dado la vida por la institución, porque mi esposo era uno de los que decía que él la amaba. La UP comenzó a ser exterminada en el 86 en muchas poblaciones pequeñas del país. El personero de Casanare, de Yopal, el concejal de San Martín Meta. Ya cuando mi padre lo asesinan el 11 de octubre de 1987, se sabía de los planes que había contra los militantes y representantes políticos de la Unión Patriótica. Ya antes de mi padre habían sido asesinados aproximadamente 450 militantes de la Unión Patriótica. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir. Esa pesadilla se tradujo en cifras concretas. Entre 1985 y 1988 se cometen aproximadamente 630 homicidios contra personas del movimiento político. Solo a finales de 1986, primer año electoral de la UP, ya han sido asesinados 3 de sus dirigentes elegidos al Congreso de la República, un diputado y 11 concejales en el Meta, un magistrado en Santander, 61 dirigentes y activistas de juntas patrióticas, 69 militantes de base, 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes. Jaime ya estaba marcado para morir. Nosotros nunca pensamos, a pesar de los riesgos,
que fuera a pasarle algo a mi papá. Mi papá sabía los riesgos, él corría, pero en el fondo pensaba que a él no lo iban a matar. Semanas después de estas declaraciones, Jaime Pardo Leal cae asesinado el 11 de octubre de 1987. Minuto del silencio. 40 minutos después de haber salido de la finca, un carro Renault 18, en ese momento pues yo no vi el carro porque yo iba, estaba descansando en las piernas de mi mamá, iba acostado, sobrepasan a mi papá y nos disparan. Y ahí fue cuando asesinan a mi padre. Para el mejor desarrollo de nuestras vidas personales, un consejero, un apoyo, en mi caso personal, para enfrentar la adolescencia, un apoyo académico. ¿Qué sería de mi vida académica si mi padre estuviera vivo? Los dos seríamos profesores. ¿Cómo sería nuestra relación? ¿Estaríamos ejerciendo el derecho juntos? Siempre nos preguntamos qué hubiera sido de nuestras vidas. Parece que otra vida comenzó, nos tocó renunciar a la vida que llevamos y tratamos de empezar una nueva de la mejor manera posible, con muchísimas dificultades, ¿no? Con muchísimas dificultades, pero de manera digna, de manera honesta. Nosotros nos hemos podido levantar y seguimos trabajando cada uno desde sus profesiones por lograr una mejor sociedad. A ver, Jaime fue un hombre que tuvo muy claro el papel que Gacha, el mexicano, el mafioso miembro del cartel de Medellín, cumplió en la conformación de grupos paramilitares, en lo que contó además con la alianza de aparatos de seguridad del Estado. Y Jaime se convirtió para Gacha en lo que Rodrigo Lara fue para Pablo Escobar, porque Jaime entendía su compromiso de develar esas alianzas subrepticias que se daban entre la mafia, el cartel de Medellín y los aparatos del ejército y de la seguridad colombiana para exterminar a las organizaciones de izquierda, particularmente no a las organizaciones de izquierda, sino que la UP y el nuevo liberalismo se convirtieron en los objetivos fundamentales de esas alianzas. Grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen No, mire, los asesinos de Luis Carlos Galán no tuvieron oportunidad de entrevistarse con nosotros después de la muerte, porque pues yo proveí todo lo que era el dinero, proveí una ametralladora 380, porque en el cartel de Medellín tiene una dinámica muy grande. Nosotros no nos enfocamos solo en un golpe de esos, sino que lo dejamos caminando el golpe y estábamos preparando otros golpes.
Pablo Escobar, yo estaba con Pablo Escobar cuando muere el doctor Luis Carlos Galán. Él se sonríe porque él era un hombre como un témpano de hielo. Él no se colocaba muy contento por un triunfo, ni se colocaba muy triste por una derrota. Él era un tipo totalmente lineal. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Salió el médico que había atendido a mi papá y nos dijo que no había nada que hacer, que habían hecho todo lo que se había podido hacer, pero que desafortunadamente había fallecido. Al otro día lo vimos en el Congreso, lo cual fue muy impactante y muy triste. No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal. Estamos en una competencia civilizada por el bien de Colombia, por el bien del liberalismo. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Y su actuación en la política reflejaba un poco su intención de buscar una influencia en esa conciencia colectiva, de lograr cambiar el modo de pensar de los colombianos, que los colombianos no siguiéramos un poco apáticos y dejando nuestro futuro en manos de otros. Porque nosotros no buscamos más curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad. A él le preguntaron un día sobre la presidencia de la República, concretamente. Y este es un mensaje un poco que a mí me llamó la atención, no pensando en la presidencia, sino en cualquier escenario político que uno tenga y cualquier espacio político que uno tenga. Él decía, mire, muchas personas que no llegaron a la presidencia tuvieron un impacto mucho mayor en Colombia de otros que sí llegaron. Entonces, el norte no puede ser en ningún momento, ni el fin puede ser un cargo. Lo más sorprendente es lo que es hoy Luis Carlos, a pesar de que ya han pasado 23 años de su muerte y los colombianos no lo han olvidado, ni siquiera las personas que no lo conocieron, porque la experiencia que tenemos es de muchas personas muy jóvenes que apenas oyeron hablar de él y nos hablan de Luis Carlos y en cierta forma lo conocen porque sus padres, porque en su entorno les han hablado de lo que fue Luis Carlos. Entonces, para nosotros esa manera como los colombianos lo recuerdan y lo siguen queriendo es una muestra de que en cierta forma él triunfó en su propósito. Nosotros fallamos en un atentado contra el doctor Luis Carlos Galán en la Universidad de Medellín. Entonces ya todo lo que oliera a paisa no se podía acercar al doctor Luis Carlos Galán. Entonces tenemos que buscar la ayuda por Bogotá, porque hay que atacarlo en Bogotá. Entonces vamos a una reunión y ahí está Henry Pérez. Y Henry Pérez dijo, yo tengo un hombre muy importante en Bogotá que se sabe mover y que es un hombre mío, que es Jaime Eduardo Rueda Rocha. Entonces nosotros esperamos y llega a la reunión Jaime Eduardo Rueda Rocha, llega con José Eber Rueda Silva, hermano medio de él. Y de ahí arranca el operativo. Ellos piden unas cosas, se les concede, se negocia por 200 millones de pesos y entonces él empieza a decir que es muy poquita plata porque tiene que cuadrar a una gente.
nuevamente y tristemente, la policía secreta del Estado del DAS, hasta hace muy pocos meses, en boca de los criminales. La seguridad del Estado, la inteligencia del Estado, por décadas, como nos revela la historia, involucrada en los grandes magnicidios, en aquellos que nos cambiaron la historia del país. Muerte. ¿Por qué nací? ¿A dónde va esta pendiente? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál mi suerte? ¿He de vivir sin saber por qué nací? ¿Es la vida un frenesí? Bueno, entonces estaba mi mamá y estaba mi hermana y obviamente esperándolo en la casa que volviera de la universidad porque él estaba de docente, estaba completamente ya desvinculado a todo trabajo del Estado y sí, pues les llegó la noticia de que había sido asesinado. Por la muerte del exministro Enrique Loumurtra. Todavía no se entiende cómo una persona que había aplicado la extradición en varias oportunidades estaba en el país sin protección alguna. El Consejo de Estado sí culpó, digamos, al gobierno por el abandono, al gobierno y al DAS y a la Cancillería por haberlo abandonado. Realmente él necesitaba protección y ellos fueron culpados, hubo un proceso contra ellos que ganó la familia. Entonces mi mamá con esa plata pues se fue a vivir a Japón, pero es decir que ella está sola en Japón, en una familia completamente dispersa, mi hermana en otra parte, yo me fui también para Suiza, o sea, de todas formas eso destruye una familia completamente. No me ha temblado el pulso para firmar el auto de detención que he firmado. No le temo sacrificar la vida en defensa de las instituciones de Colombia. Todavía estamos destrozados, es decir, una muerte así lo destroza para el resto de la vida a uno. Uno nunca se vuelve a parar. El 30 de julio, asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Y llegué y mi papá estaba, pues, no solamente muerto, sino destrozado. A mi papá le pegaron como 16 tiros por el frente, adentro del carro, y se bajó del carro, y cuando se bajó del carro, le pegaron unos tiros en la nuca y quedó tirado en la calle. Bloqueo todas las emociones cuando me siento como agredida. Realmente yo no lloré, solo al cabo de un par de horas le conté a mi vecina puesto que ese era mi papá y ella no lo podía creer. Yo creo que había logrado el sueño de su vida. Yo me acuerdo desde muy pequeño que nos sentábamos a compartir en familia. Mi papá siempre quiso ser magistrado de la corte. Yo me acordaba de mi papá diciéndome que cuando a él lo mataran, que por favor fuera yo el hombre de la casa. Y yo no sabía realmente qué era eso, que era ser hombre. Yo era un niño.
pues me puse un poco al frente de por lo menos acompañar a mis hermanas a la universidad. Yo no creo que yo hubiera hecho mucho en realidad. Pero estudiamos en la universidad con becas de la Universidad de los Andes y del externado. Y pues al mismo tiempo, pues mi mamá estaba mal, herida, le dolía el brazo, iba a médicos, y era una vida dura y difícil. El dolor infinito que sentí, que todavía siento, fue que me quedé sin papá. Mi papá, pues claro, para mí no era el magistrado, mi papá era mi papá. La sociedad colombiana tiene derecho a saber hasta dónde y de qué forma esta policía secreta conectó con los peores criminales del país. Pero usted sabe que Al Capone no lo pudieron meter a la cárcel sino cuando demostraron que había defraudado al fisco norteamericano. Eso pasa con los capos no dejan huellas. En esa época había una guerra contra el Estado de Colombia por la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia, los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales. Era una cosa, pues, una zozobra permanente y una tensión que le tocó al padecer durante todo este tiempo. Casi que la muerte fue una liberación para él. 30 de abril de 1984, es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Rodrigo fue un tipo que desde el principio él decía que él quería ser presidente. Él decía sus discursos mientras se bañaba. Él le hacía discursos a un perro que teníamos que se llamaba Soneto. Él lo sentaba enfrente y empezaba a decirle los discursos. Otro enemigo del cartel fue el ministro Rodrigo Lara. En sensacionales sesiones del Congreso dejó al descubierto la penetración del cartel en todas partes, especialmente en la política y en el deporte. Escobar contraatacó y promovió el escándalo del $1.000.000 entregado a Lara. El ministro admitió la transacción y explicó que se trataba del pago de una deuda de negocios. En ese momento Lara recibió apoyo. El Espectador reimprimió una denuncia suya sobre Escobar. La Embajada de Estados Unidos le derogó la visa múltiple y Santofimio borró de su partido el nombre de Pablo Escobar. Comenzó así la mala racha del cartel. El día que mataron a Rodrigo Lara, yo, pues el ministro me había pedido el favor de que lo acompañara en su despacho como su asesor. Yo ese día entré a trabajar al Ministerio de Justicia, el día que lo mataron. Solo trabajé un día, no volví. Habían matado al ministro, yo trabajaba con él. Cuando llegué a mi casa, mi papá era magistrado de la Corte, ya tenía a su cargo algunos procesos por la extradición, inconstitucionalidad de la extradición. Me estaba esperando muy compungido porque había sido profesor de Rodrigo en el externado y él me recibió, él sabía mi relación con el ministro, yo era muy joven y me dijo, mira, lo que pasó fue muy grave, tienes que prepararte. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque nos van a matar a todos. Y así, señores senadores,
se encuentra uno con cosas mal hechas, con unas que son violaciones a la ley penal, con otras que no lo son, pero que se deben solucionar, con indelicadezas que están enriqueciendo a personas aquí a la sombra del Congreso de la República. Señor presidente, no queremos más informaciones, queremos que se responsabilice a las gentes, queremos justicia penal, queremos una Contraloría que entre a investigar esto a fondo. Queremos, señor presidente, que se nos diga quiénes son los responsables, que se les destituya y que se les exija la responsabilidad que les corresponda por haber violado la ley. Profundo dolor, profunda tristeza, de injusticia, de ver uno como alguien tan lúcido, tan querido, con tanta vida por delante, por favor, es que lo matan a los 30 y pico de años, 37, era avaliado de una manera vil, de una manera cobarde, solamente por el poder de su pensamiento. Lo que finalmente a Rodrigo Lara lo mata es la claridad de su pensamiento. Y eso es algo que un país tiene que reflexionar de por qué matar gente por lo que piensa. ¿Me explico? Eso es realmente una anécdota triste de la historia de Colombia. Ese crimen fue atroz, fue la primera gran víctima del narcotráfico, sobre todo porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en Manizales, en ese foro que le digo, en el Congreso de Derecho Procesal allá, que él fue como ministro a instalarlo. Ya estaban empezando sus forcejeos con la mafia. Y allí había algunos que le tomaban el pelo diciendo, uy, ojo, te van a bajar, etcétera. Pero no se lo decían de mala voluntad, sino porque nadie en el país creía para ese momento que la mafia se fuera a atrever a matar a un ministro. Eso estaba descartado de la conciencia general del país. Ahora que se recuerda la vida de Pablo Escobar, las víctimas se preguntan, ¿era solo Pablo Escobar?
Infortunadamente, pues yo creo que Pablo Escobar pues hace parte de la historia de este país, ¿no? Lo que es triste es que el mundo no tenga una visión más equilibrada. Es triste ver cómo cuando uno habla con las personas jóvenes, y pues yo soy bastante joven, habla de Pablo Escobar y la gente cree tal vez que es o un superhéroe, o creen que es un chiste, o que nunca pudo haber sido tan malo como algunas personas creen. Yo creo que pocos asesinos, pocos criminales ha tenido Colombia o el mundo como ese. Pablo Escobar era en un sentido también un visionario, que logró interpretar la importancia no solo de tener poder económico y poder militar, sino del poder político. Pablo Escobar modificaba normas y por lo que vimos hasta la propia Constitución. Pablo Escobar no actuaba solo, no actuaba de manera aislada, no era un loco por allá, mafioso, narcotraficante que exportaba cocaína a los Estados Unidos, se llenaba de plata y asesinaba por doquier. Que alguien le metió en la cabeza que él podía ser presidente de la República, porque no solo tenía la preparación, le decían los que lo impulsaban a tomar esa determinación, sino tenía mucho dinero para financiar una campaña presidencial. Tenga la absoluta seguridad y la completa certeza de que yo no le temo a ningún enfrentamiento y a ningún debate en el Congreso de la República, porque si fui elegido para estar presente en él y fui apoyado por la comunidad es porque soy capaz de hacerle frente a cualquier debate y estoy dispuesto a presentarme. Este país está lleno de huérfanos, está lleno de viudas, de viudos. Y en esa medida, pues nosotros hacemos parte de eso y yo creo que la conciencia del país progresivamente, con decisiones que se han tomado en los últimos años, empieza un poco a reconocer ese valor de las víctimas. Mi papá tenía fe que algún día iba a ser un buen país y cada vez estas cosas solamente decepcionan más y más. Mi mamá, por ejemplo, no quiere volver a pisar este país. Mi papá era importante para el país como lo son todos los efectivos de la policía que murieron en Medellín, más de 900 policías que murieron en esa época. Y creo que para el Estado no vale nada de eso. Y se hizo matar por lo que no era de él y por acercar bien la institución. Porque donde él hubiera sido un delincuente, ahí sí le hubieran dicho, ah, no, es que ese policía lo mataron por torcido, por delincuente. Pero él para mí fue un héroe. A pesar de que ya mi esposo tiene 17 años de muerto, es algo que no se olvida, es algo que siempre tiene uno presente todos los días de su vida. Nuestra vida quedó interrumpida ahí, sí siguió el tiempo, pero nuestra vida quedó interrumpida ahí, en el que necesitamos claridad. Se murió con la ilusión de ver libre el país de droga, libre el país de narcotráfico, de tanta violencia, de tener un país en donde se pudiera vivir, en donde existiera la fraternidad, el respeto a la vida, que es lo más importante, el respeto a la vida, la honestidad, la rectitud. Ya quién nos iba a volver a nosotros, nuestros seres queridos. Nosotros ya teníamos que resignarnos. La gente se mata por querer tener el poder, sin importarle nada, sin ver pues cómo va a sufrir esa familia. A ellos no les importa el ser humano que en ese momento esté ahí, sino el poder, la plata. Es muy triste, pero es una realidad que tenemos que, así nos duela, aceptarla.